Liderazgo Comercial, episodio 1698 del viernes 21 de noviembre de 2025. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sean que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial y más concretamente la sección Tu Mentor de Negocio. Porque ya sabes que una de mis actividades es trabajar con profesionales independientes, pequeños empresarios que quieren dejar de dar vueltas, que quieren ganar claridad, que quieren avanzar con control gracias a un seguimiento que les haga cumplir con lo que se proponen, porque en muchas ocasiones nos proponemos hacer cosas, pero luego el día a día nos lo impide, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? La base es simple, una mentoría de 30 minutos al mes sobre algo importante para tu negocio y que salgas con una serie de acciones a realizar. Y yo te hago un seguimiento para que las pongas en marcha, porque tu negocio no suele necesitar más ideas, sino que pongas en marcha las que ya tienes. Y ahora tú estás viendo, ya. Pues si no me da la vida. Vale, pues mira, para esos casos he preparado un audio de menos de 10 minutos que he titulado 3 consejos para profesionales por cuenta propia para cuando van a 1000 y sin control. 3 consejos simples que van a poder aplicar hoy mismo. Y también para tener una guía y unos productos claros para salir de ese bucle, estar siempre corriendo y con la sensación de que no avanzas. Mira, lo puedes obtener de forma gratuita en www.santiagotorre.com/audio. Porque el mayor problema no es la falta. El problema es que no haces lo que dices que vas a hacer, que te distraes, que si el Excel, el mail, el café. La solución, tener claro lo que hay que hacer y que no lo estés postergando hasta el trimestre siguiente ya. Y eso, porque si tu negocio está estancado, no pides más ideas. Pide una hoja de ruta que te obligue a mover el culo. Y alguien que te ayude a moverlo. Eso es lo que te ayuda. Bueno, ¿dónde hago todo eso? Ya sabes que todo eso en mi membresía tumentordenegocio.com. Y esa membresía consiste en mentorías que realizo a profesionales independientes, a propietarios de pequeña empresa, también en algunos casos a directivos de empresas pequeñas y medianas, es los que suelen estar ahí dentro de esa mentoría, que me proponen un tema y yo les ayudo. Les doy algo de luz, de claridad, les aporto mi experiencia, les aporto mi conocimiento y con eso ya salen con algo para realizar. A veces son acciones aisladas y a veces es un... Cada uno lo quiere. Mira, ese fue el caso de Antonio, ¿no? Antonio quería contrastar la forma en que fijaban los precios, ¿no? Pero no estaba seguro de que lo estuvieran haciendo bien. Siempre lo habían hecho así y el mercado se lo aceptaba, pero el mercado cada vez le estaba dando pautas y le estaba dando indicios de que quizá no tenían los precios bien, porque ese día que había productos con los que tenían un margen tremendo, pero vendían menos. Y había productos que no había forma de venderlos, que ahí iba la gente con unos precios mucho más bajos. Claro, al principio decía, lo traen de China. Luego se dan cuenta que no lo traen de China, que algunos sí, pero otros los estaban produciendo aquí. Y dice, a ver si la forma de calcular el precio del producto no va a ser buena, ¿no? Entonces, por eso, Antonio me dijo, oye, quiero hablar contigo con esto. Y tuvimos una mentoría a cuenta de aquello. Porque poner precios es una de las cosas más complejas, complicadas que existen. Y además que nos generan incertidumbre, porque como no tengamos claro el proceso, siempre dices, a ver, no lo estoy haciendo bien. Yo he tenido durante muchos años un cliente en el que realmente yo estoy convencido que me mantenía el fee mensual que me pagaba, porque 2-3 veces al año quería que le revisara unos cálculos de precios que tenía para grandes clientes. Tenía una base muy importante de su negocio normal, que tenía que trabajar con precios estándares, pero recibía peticiones de industrias importantes para producir algunas piezas que tenía que hacer para ello y que alguien sobre todo revisara, ¿no? Que no está equivocando, y casi siempre pues veíamos y ajustábamos cosas. ¿Por qué? Porque, claro, ya está, pues te cubres un 34% y así no te pillan los dedos ya. Pues si te cubres un 34% no vendes, y lo que quería era vender. Para él era importante esos pedidos y esos clientes, ¿no? Porque entre otras cosas eran los que le daban el beneficio. Lo otro pues le cubría los costes, pero aquello era lo que le daba el beneficio. Y en contrapartida, si te quedas corto, pues la has liado, como no tengas margen. Por eso es importante el hacer bien estos cálculos y no siempre tenemos las cosas claras. ¿Cómo podemos hacer estos cálculos? En este caso estamos hablando de precios industriales. También he realizado bastantes mentorías de servicios, pero
son diferentes y bueno, si en tu caso tú quisieras una mentoría de servicio, lo haría para tu caso particular, analizaríamos tus números, tus casos concretos y entenderías, porque para mí lo más importante es que entiendas cómo lo tienes que hacer. Pero voy a hablar de la parte de producto industrial. Pues yo no tengo producto industrial, no me interesa. Quédate, porque es posible que escuches aspectos que te abran la mente a conceptos que no había hablado y quizá lo puedas aplicar incluso en tu parte de servicios, ¿eh? Puedas aplicar, pues esto no lo había visto y esto lo puedo aplicar, ¿no? Entonces, como conceptos básicos que debemos conocer para poner precios a productos industriales. Mira, yo quiero distinguir entre lo que yo denomino costes y gastos. Seguramente no sea la denominación perfecta, no sea la denominación exacta, no sea lo que dice la RAE, pero para que nos aclaremos, o como concepto lo que yo digo, ¿no? Para mí, coste es todo aquello que depende de cuántas unidades produzca. Eso es un coste. Si yo produzco 100 unidades, todo lo que depende de ellas son costes. Por ejemplo, las materias primas que voy a utilizar para esas 100 unidades. ¿Qué son costes? Es los embalajes que voy a utilizar para esas 100 unidades que he producido. Las rafas que voy a utilizar. El coste del transporte, el coste de almacenamiento, la limpieza de la máquina o del taller con la que he producido esas 100 unidades. Es decir, he producido un bloque de 100 unidades y eso tiene un coste directo de esas 100 unidades. Para mí, eso es el coste. Los gastos es aquello que no depende de cuántas unidades produzca. Pero eso luego lo puedo imputar. Sí, claro, lo puedes y lo debes imputar al producto. Pero ahora vamos por otro lado. Los gastos son aquellos que, independientemente de que yo produzca 100, 107, 93, son los mismos. Por ejemplo, los sueldos y salarios de los operarios. Bueno, es decir, si no vives en la época aquella del señorito andaluz, iba a las 11 de la mañana al pueblo y decía, a ver, ¿quién va a trabajar? Hoy trabajas tú y tú, a los demás iros a pastar, que ya está, que ya no van a trabajar. Y solo pagaba los jornales de aquellos de esos que iba ese día. Claro, si no vives en esa época, sino que ya vives en una sociedad mucho más justa y tienes a la gente contratada y le pagas adecuadamente en función de un sueldo mensual y no de si decides tú que trabaja, cobra y si decides que no trabaja, no cobra. Entonces, produzca 100 o 107, te cuesta lo mismo, porque el trabajo de esto ya no existe, por lo menos en este. Con lo cual, en los sueldos y salarios de tus empleados, lo mismo, produzcan 100 o 107. Los alquileres, el alquiler de la nave te cuesta lo mismo, si sea 100 o 107. El teléfono te cuesta lo mismo, si sea 100 o 107. La potencia que tienes contratada de energía te cuesta lo mismo. Lo que no te costará lo mismo es el kilovatio hora. Si produces o no produces, pero la potencia te cuesta lo mismo. Bueno, pues me refiero, lo que tenemos que distinguir entre costes, lo directamente relacionado con lo que produzco, y gastos, lo que no está directamente relacionado con lo que produzco. Luego, otro aspecto que tengo que tener claro es mi capacidad de producción en un periodo de tiempo. Vamos a coger en el año, en el mes, o en la semana, o en el día, lo que vais a calcular. Esto es mi capacidad de producción. Yo tengo 100 de capacidad de producción. Tendré que tener en cuenta que aunque tenga 100 de capacidad de producción, no voy a ser capaz de producir 100. Produciré, de acuerdo a históricos, 85, 80, 97, 96. ¿Por qué? Porque hay asentismo, porque no tengo capacidad de producir siempre, porque no tengo capacidad de venta, por lo que fuera. Pues eso es lo que voy a necesitar para poner el precio de un producto. Lo que son costes, lo que son gastos y lo que es mi capacidad de producción. Y con eso voy a afinar mucho. Y si no lo tengo un problema. Y que hay cosas que sean grises, que pueden estar en un sitio o en otro. Vale, bien, ¿vale? Como un criterio. Pero ¿cuáles son las cosas que pueden estar en un sitio o en el otro? Por ejemplo, lo que hablábamos antes de la energía. Ya, es que eso es fijo o es variable. O es gasto o es coste. Me da igual que lo asígnalo a un sitio o al otro. Hombre, si la energía es el 23% del coste, pues, tenemos que afinar mucho más, ¿no? Si es un 1%, me da igual donde lo pongas. No va a cambiar mucho la decisión. ¿Y por qué digo la energía? Porque claro, yo tengo unos gastos fijos, que es la potencia contratada, y tengo un consumo, un precio de kilovatio hora. Digo que ese es el típico ejemplo
que puede ser gris y hay algunos otros que son grises. Pero al final, con eso, ¿yo qué tengo? Yo cojo todos los gastos, no los costes, no los costes, no los directos, cojo todos los gastos que tengo en ese periodo de tiempo en el año. Resulta que yo sumo todos los gastos, los y salarios que pago, el teléfono, todo eso lo sumo y con mi capacidad de producción, yo digo, mi capacidad de producción es tanto, pero como no produzco al 100%, produzco al 85%, voy a producir durante tantas horas. ¿Cuánto coste entre tantas horas? Ese es mi precio hora. Mi coste de producción por hora o por minuto si quiere, depende de lo que vayas a producir, pues este es mi coste de producción por minuto, por unidad de tiempo. Luego, ¿qué hago? Mira, tengo que producir este producto. ¿Qué me cuesta de coste? Es decir, recuerda, el coste es lo que si no produzco no tengo de materia prima, de embarque, de almacenaje, de coste de transporte al cliente. ¿Qué me cuesta de coste? Y ¿cuántos minutos me cuesta producirlo? Tengo este coste de producción por minuto, tengo este gasto de producción por minuto, tengo este coste y eso es lo que me está dando el producto. O sea, nunca jamás deberé vender por debajo de ahí. Vender por debajo de ahí es un suicidio. Quizá a veces a largo plazo, pero es un suicidio. Sí que jamás puedo vender por debajo de ahí y de hecho en muchas ocasiones está pena. Lo que llama dumping o vender por debajo de... Nunca puedo ir por ahí. A partir de ahí es donde voy poniendo los diversos aspectos. Ahora tendré que absorber parte de los gastos generales de producción, pero es que los gastos generales de la empresa, que los gastos generales de la empresa sucede lo mismo, el sueldo del director general, el sueldo del director financiero, el sueldo del personal de administración, el sueldo del personal de logística, el mismo, produzcas 100, 109 u 84 y lo tengo que absorber. Entonces lo que tampoco me cojas es y me digas, no, mis costes de generación un 20%, con lo mínimo le tengo que sumar todo un 20%. Ojo, porque entonces no vendes nada, o no vendes esa partida específica y no estás absorbiendo ningún gasto. Y tienes a la gente pintando. Y es mejor ganar un 7% que no ganar nada en esos aspectos. Esto requiere más vuelta, pero esto es para que entiendas el concepto. Y luego ya está el margen que quieres obtener. Y ahí es cuando tú tienes la seguridad de lo que estás haciendo y en función del volumen y de los gastos que te permite reducir o que no, es donde tú vas a poder jugar con bajar el precio, jugártela un poco más o jugártela un poco menos. Porque en función de todo ello, indudablemente hay unos menores gastos. Es decir, si ya he pagado los alquileres, ya no tiene coste de alquiler la siguiente unidad que produzca. Y todo eso, lo que tenemos que tener en cuenta, produzca produzca bien industrial o produzca un servicio, que es exactamente igual. Con el servicio tengo que hacer similar, lo que pasa es que aquí no hay materias primas, pero sí puede haber subcontrataciones. ¿Por qué tengo que conocer todos estos aspectos que decía en la parte industrial? Porque quizá hay partes del proceso que yo pueda subcontratar. Y eso es la gestión. Es decir, qué partes del proceso yo podría subcontratar o en qué momentos podría subcontratar determinadas partes del proceso que me permitirían coger mayor producción y mayor margen, sacándolo fuera. Eso es muy normal en las industrias. Es decir, hay parte que yo tengo para lo que tengo más o menos asegurado. Yo tengo asegurado más o menos 100 y yo tengo una capacidad de producción de 100 o de 90 o de 110, si es lo que tengo. Pero tengo que estar buscando quién me puede hacer, dónde puedo subcontratar diversas partes del proceso si tengo unos pedidos suficientemente grandes que lo justifiquen para que lo contrate sin que tenga que absorber definitivamente. Y eso es lo que hacen todas las industrias y eso es lo que tenemos y esto lo tenemos que tener muy claro en nuestra cabeza. Tenemos que hacer esto no consiste en que vayas al número de decimales de pi infinitesimal, que seguramente no valga para nada, que ahí no está la diferencia, pero sí está en tu tranquilidad de saber, de hacer un buen trabajo inicial, de tener claro que has tenido todo en cuenta, ver dónde te mueves. Es decir, estos precios que yo he fijado es para el 25% de producción. Luego uno de los parámetros que voy a tener que ver es en qué porcentaje de producción estoy.
Porque si estoy por debajo del 85%, tengo un problema seguro. Si estoy por encima del 85%, estoy ganando dinero seguro, porque yo mis costes y mis gastos estaban para 5. Un ejemplo, en este caso para servicios, para que cómo se lo puede traducir, ¿no? Tú imagínate un garaje de coches. Un garaje de coches que está vendiendo las horas de obra de salarios, aparte de las piezas, porque tiene un margen por las piezas. Pero eso lo voy a olvidar ahora. Vendiendo las horas de mano de obra de su gente. Entonces, el garaje tiene que decir, yo tendría que facturar al menos el 85% de las horas que tengo contratada a mi gente. Es decir, a mis mecánicos les tengo contratadas 1.700 horas al año. Yo tendría que facturar al menos el 85% a las 1.300 que correspondan, a las 1.400 que correspondan. Si eso lo divido entre 12 meses, yo tengo que facturar mínimo 100, porque yo he hecho todos mis cálculos con eso. Entonces, ¿cuál es el parámetro que tienes que observar de manera permanente? Porque igual hacer todos los cálculos de lo que estoy haciendo es muy complicado, pero saber cuántas horas he facturado hoy, esta semana, un mes de mis operarios, ¿cuántas eran? ¿Cuántas eran las teóricas? Eran 100. ¿Cuántas he facturado? 24. Te aseguro que estás por encima de lo que tenías presupuestado, teniendo más beneficio del que tenías. No, 82, 81, 79. Cuidado que puedes tener un problema, porque estás por debajo, no estás teniendo la suficiente carga de trabajo. Tienes que aumentar la carga. Eso nos vale tener todo esto calculado en una primera para tomar decisiones muy rápidas en base a unos parámetros simples y que son relativamente sencillos de obtener y de conseguir. Cuando yo tengo todo esto claro y lo tengo bien hecho y sé que está bien realizado, me ayuda a tomar decisiones. Luego, cuando tenga que hacer un estudio muy detallado porque tengo que hacer una oferta a un cliente que me puedo pillar los dedos, vale, ya tengo que hacer un estudio con mayor detalle. Estoy totalmente de acuerdo, pero para el día a día, en muchas ocasiones, esto es lo que te vale. Y esto es lo que muchas veces no tenemos claro. Repito, ¿qué hacemos? Esto me cuesta más o menos, producir me cuesta, pero porque a ti se te ha ocurrido, ¿eh? Y entonces a esto le añado 20% los costes de estructura. No, pero me va a cubrir un 23%. Y margen, por lo menos un 19%. Precio que cuando lo ve el otro es cuando le dan 2 taquicardias, ¿no? Cuando lo ve tu cliente, con lo cual lo vendes. Y eso cada vez va más, y como te estás cubriendo en todas las partes del proceso, estás... Y por el contrario, si no lo has hecho así, no me cubro o no tengo margen, es cuando te hundes. Por eso es tan importante el hacer ese análisis. Parte de industrial, y repito, la de servicios, que te he puesto el ejemplo de un coche, y creo que es bastante gráfico, ¿no? Pero cuando hablo de un garaje de coche, estoy hablando de que tienes una empresa, no sé, de reparación de ordenadores, 3/4 partes mismo. ¿Cuántas horas tienes que vender de tu personal de mantenimiento o de mantenimiento de maquinaria? Ya ¿cuántas horas tienes que vender de mantenimiento mínimo? O sea, no el 100%, olvídate, el 100%, tío, es que ya estás partiendo mal, no puedes partir del 100%, porque el 100% no va a ser. Tenemos que estar trabajando con unos márgenes de seguridad y con una razonabilidad en función de los históricos. Y si el año pasado facturar el 83, ¿cuál va a ser mi objetivo este año? Facturar el 84 o el 85. Y voy a hacer un plan de acción para conseguir facturar el 84 o el 85. Significa puntos de margen de ganancia. 2 puntos de margen de margen es una barbaridad. Año, nada, que factures un poco de dinero. Y eso es lo que tenemos que conocer. Yo no sé si tú has realizado este análisis en condiciones en tu empresa, si eres una empresa industrial, o en tu empresa si es una empresa de servicios. De verdad que merece mucho la pena realizarlo. Si eres tú solo, es más simple. Aquí el problema es cuando tienes empleados. Y tienes empleados que producen directamente y empleados y personal que se llama personal indirecto, personal que no produce directamente, pero que lo necesitas para poder funcionar. Yo te recomendaría que, si no has hecho, 2 cosas. Uno, que miras a alguien con quien te lo puedes realizar. Yo mismo podría ser, pero no estoy hablando en este caso de mismo, que yo hago una actuación aislada porque no conozco lo suficiente. Pero que revises esos datos que son muy importantes, que hagas un buen estudio, que escuches todo esto, que si quieres, oye, contactes conmigo y vemos cómo podemos hacerlo en tu caso para esa primer
barniz de que tengas las cosas claras, que con tu cuenta de explotación suele ser más que suficiente. A veces se necesita algún dato por debajo de esa cuenta de explotación, y eso te va a ayudar a tomar mucho mejores decisiones, porque el tema de los precios es algo muy sensible. Y repito, esto es como las 7:30 o el blackjack, que si te pasas estás fuera de mercado, y si te quedas corto es posible que no te den los números para seguir sobreviviendo. Y concepto, recuerda, gastos y costes. ¿Para qué nos sirven? Cada caso, los costes siempre tengo que imputarlos al producto, y los gastos me sirven para saber cuánto me está costando el minuto, la hora, la unidad de tiempo de producción. Y con eso ya voy a tener muy afinado el coste de ese producto que estoy realizando. Bueno, pues sin mucho más, me despido, que hoy creo que me ha quedado, no sé, ahora que lo estoy acabando, un truño de episodio importante. Igual ya te has perdido hace mucho tiempo, pero si has llegado hasta aquí, eres un campeón y una campeona, y me alegro de haberte ayudado. Para cualquier cosa, si me lo pides, si hay algo que no ha quedado claro, que no he explicado bien, mándame un correo y de verdad que te respondo, que te contesto, porque igual al final me he liado demasiado o te he liado a ti y no lo... y no te ha ayudado. Pero si fuera así, de verdad, que te ayudo. Mándame un correo e intento ayudarte. Pues oye, sin mucho más, con esto me despido de vosotros hasta el siguiente viernes, la sección Tu Mentor de Negocio, o el lunes en la sección Estrategia Empresarial Efectiva con Pedro Valladolid, o el miércoles en la sección Estrategia Comercial con Sergi San José. Bueno, buen fin de semana y un fuerte abrazo.